debo hacer para seguir a Cristo? Esa es una pregunta muy usual, muy común. Las personas la mayoría de veces quieren respuestas rápidas para esa pregunta, sobre todo si se trata de seguir reglas. Casi que lo que hay detrás de eso es, ¿cuál es la lista de cosas que yo debo hacer para seguir a Jesús? Pero seguir a Cristo va más allá del cumplimiento de ciertos requisitos. Se trata de la manera en que estamos dispuestos por la obra que Él hace en nuestros corazones de renunciar a todo por seguirle. En este reinicio, entre comillas, del ministerio de Jesús, después del intenso retiro que tuvo con sus discípulos, recuerden ustedes que el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos es presentado como el Hijo de Dios, que empieza predicando el Evangelio del Reino con señales y prodigios en Judea y Galilea, que luego tiene un retiro apartado con sus discípulos donde les enseña acerca de la grandeza de servir y que luego reinicia su ministerio después de ese breve retiro con sus discípulos, esta vez al otro lado del Jordán, en la región de Perea, donde se encuentra con algunos seguidores, unos que se le oponen, los fariseos, como lo vimos la semana pasada, y otros que desean seguirle, como nosotros lo vamos a ver en el día de hoy. Así que en esta ocasión, y es en ese mismo escenario, al otro lado del Jordán, donde Marcos recopila una serie de 3 acontecimientos, 3 mini discursos o conversaciones del Señor con sujetos distintos. Como bien sabemos, el propósito de Marcos es mostrar al Hijo de Dios como el Mesías que vino a servir, y cómo hay quienes le rechazan, pero otros le siguen fielmente. Son esas 3 conversaciones las que dan nombre a los 3 encabezados en los cuales desarrollaremos nuestro texto en la mañana de hoy. El primero de ellos, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, la fe dependiente de un niño. El segundo, desde el versículo 17 al 22, la renuncia a los placeres temporales del mundo. Y el tercero de ellos, del versículo 23 al 31, la disposición de dejarlo todo. Esto en respuesta a las preguntas de las cuales toma título nuestro sermón. ¿Qué se necesita para seguir al Hijo de Dios? La fe y la confianza de un niño, la renuncia a los placeres temporales del mundo y la disposición para dejarlo todo. Veamos nuestro primer encabezado en esta mañana, de los versículos 13 al 16. La fe dependiente de un niño. Dice nuestro texto: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Y viniendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después del episodio con los fariseos, inmediatamente anterior a este, no sabemos realmente cuánto tiempo pasó en la realidad. El caso es que Marcos decide usar y emplear este relato de los niños y ponerlo justo después de los fariseos. Del episodio con los fariseos y las preguntas sobre el divorcio, seguramente para hacer un contraste interesante entre la dureza de los corazones de los fariseos por la religión que ellos seguían y la confianza desnuda, por así decirlo, la confianza abnegada de unos niños que corrían a él para que él los tocara. A mí este pasaje personalmente me parece un pasaje muy tierno, porque nos presenta una faceta de Jesús en la que nosotros podemos imaginarlo realmente en interacción con pequeños, lo que también nos permite traer a nuestra mente el carácter manso del Señor Jesucristo. Muchos niños le rodeaban y eran llevados por sus padres para que el Señor les impusiese las manos, para que ellos fueran en cierta manera bendecidos por Él. Los discípulos, como leemos, comenzaron a oponerse, ojo, no a los niños, sino a las personas que estaban llevando a los niños. Pues, seguramente para evitar que Jesús fuera asediado y que hubiese muchas dificultades para él poder enseñar.
Sin embargo, cuando el Señor se da cuenta de lo que está sucediendo, dice Marcos que el Señor se indignó con los discípulos, obviamente, y le dice: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Y aprovecha esa oportunidad el Señor para dar una enseñanza acerca del reino. Y no es extraño, Jesús casi que estaba usando cada episodio en el que él se encontraba para enseñar acerca del reino. Y él dice: porque de los tales, los que son como estos, de ellos es el reino de Dios. Y vuelve a decir: en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo que los discípulos estaban considerando como sin importancia, superficial, Jesús lo presenta como una verdad central. Ellos no debían impedir que los niños llegaran a Jesús, porque de ellos, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Hay mucho que quisiera decir aquí, pero no queremos desviar nuestra atención de lo que Marcos quiere resaltar. En otra ocasión, recuérdenlo ustedes, en el capítulo 8 o 9, el Señor también toma a un niño como un ejemplo de mansedumbre y de humildad y le da una enseñanza a los discípulos y le dice: si ustedes se hacen como niños, entonces podrán ser mis discípulos. Pero ahora el Señor destaca la virtud general de un niño, la virtud que está asociada a un niño, su fe incuestionable y la manera en que actúan sin muchas pretensiones. Y yo no creo que yo necesite explicar mucho este hecho, porque todos nosotros estamos lidiando con niños continuamente y podemos ver, si se trata de niños todavía mucho más pequeños, que en realidad ellos no están pensando en las cosas que nosotros como adultos pensamos y no tienen las pretensiones que nosotros tenemos y no están cargados de malicia pensando si el otro quiere estar con él o no quiere estar con él y qué estará pensando y será que está agradado o no está agradado. Los niños no están pensando en eso. Tampoco está en discusión la edad que estos niños tenían, ni tampoco si estos niños se morían y si un niño se muere va o no al cielo. Eso es otra discusión que deberíamos dar en otro escenario, pero no es de lo que se trata este pasaje. Tampoco se trata de leer este texto con los ojos de una teología compleja para llegar a concluir: es que los niños nacen con la depravación total sobre ellos y son perversos que merecen la condenación y el infierno y no podemos decir que son salvos si ellos no se arrepienten. Eso tampoco está en discusión. Nosotros estamos leyendo simplemente lo que Marcos decide registrar. Y en lo que Marcos decide registrar, él dice: los que se hacen como los niños, ellos heredarán el reino de Dios. Si alguien quiere entrar al reino, y este es el punto del Señor Jesús, debe venir a mí sin reservas y con confianza, tal como han venido estos niños. Eso es lo que él quiere decir. Ellos no estaban preguntándose, me refiero a los niños, si acaso Jesús hacía esos milagros por Belcebú o lo hacía en qué autoridad. Ellos no se estaban preguntando eso como los fariseos. Ellos no se estaban preguntando si esos milagros eran genuinos o eran milagros supuestos, como se lo estarían preguntando los saduceos. Ellos no se estaban preguntando si acaso Jesús era alguien que estaba violando la ley, como se lo estuvieran preguntando los escribas. No, ellos no se estaban preguntando nada de eso acerca de Jesús. Ellos simplemente estaban yendo a Jesús. Y hermanos, eso es venir a Jesús para seguirle. Correr a Él con entera confianza. Él es una mano extendida hacia nosotros. Y hacia ella nosotros corremos. Son los brazos extendidos a los cuales nosotros saltamos confiadamente. ¿Sabe? Yo me temo que a veces somos demasiado pretenciosos en nuestro ejercicio de fe. Hacemos complejo lo que es simple. Hacemos difícil lo que generalmente se presenta con facilidad. Queremos pensar en términos abstractos cuando el Señor quiere que pensemos en términos simples, sencillos. La enseñanza aquí es: seguirme a mí
no es algo que solo intelectuales o personas con mucho conocimiento puedan lograr. Niños que están aquí, seguirme aquí es algo, a mí dice el Señor, es algo que incluso ustedes pueden hacer, solo con un poco. Eso es lo que el Señor quiere dejar claro aquí. Me temo que muchas veces confiamos demasiado en nosotros mismos, ponemos nuestra mirada en la gente y las cosas de este mundo, pero necesitamos más de la tierna y ciega confianza en el perfecto y amoroso Dios que nos llama a su regazo. Lo contrario a esta fe de un niño, esa fe desinteresada y a la confianza ciega que los caracteriza, es el amor por las cosas temporales de este mundo y apreciar más allá de nosotros los placeres que perecen, lo que nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Seguir a Jesús requiere la renuncia a los placeres temporales de este mundo. Versículo 17 al 22. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe, y le cita la segunda tabla de la ley. Y él entonces respondió: Maestro, todos estos los he guardado desde mi juventud. En la siguiente escena, en esta serie de relatos que Marcos recopila, encontramos la conocidísima historia del joven rico. Un hombre que al parecer tenía muchísimo dinero, pero que corre al Señor en un acto de devoción religiosa y se postra delante de él. Por favor, pónganle tono religioso. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por supuesto, este hombre estaba confiado en su propia suficiencia y pensaba que el Señor le iba a decir: no te preocupes, tú ya tienes la vida eterna. El hombre se veía muy convencido de seguir a Cristo. Parecía como si estuviera cumpliendo con todas las ordenanzas. En la mente de él estaba llenando todos los requisitos, así que le plantea la pregunta al Señor Jesús. De por cierto, mal formulada la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está el problema de esa pregunta? Precisamente la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Desde la perspectiva de este hombre, al reino se entraba haciendo cosas. Así que le pide al Señor la lista. Señor, como al reino se entra haciendo cosas, ¿cuál es la lista? Dame la lista, porque quiero ver cuántos chulos verdes yo tengo en esa lista. Lamentablemente, muchos hoy ven el reino así, como si fuera un camino al que se entra solo haciendo ciertas cosas buenas o siendo moralmente correcto. Como decía el gran predicador de hace 2 siglos, Charles Spurgeon, la moralidad podrá mantenerte fuera de la cárcel, pero solamente Jesucristo podrá mantenerte fuera del infierno. Y es cierto que nosotros debemos ser guiados a vivir una vida moral, pero hay algo que caracteriza al cristianismo que difiere del resto de las religiones. Y es que no somos nosotros los que construimos el camino para llegar hacia Dios. En el cristianismo Dios viene hacia el pecador y Dios salva al pecador por su propia iniciativa. Y obviamente es esa salvación la que luego produce las obras que nosotros ponemos por obra o que nosotros ejecutamos. Pero no es a través de esas obras que nosotros somos salvos. De esa manera, ¿cuál sería la diferencia entre un buen musulmán que sirve a la comunidad, que hace buenas obras, que no miente, que no roba, que no mata, o un buen mormón, o un buen hombre que sin necesidad de Cristo, incluso siendo ateo, vive una vida piadosa? La diferencia es que el cristianismo propone que nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Romanos, y debemos correr al Señor, quien es nuestra justicia. Jesús
quien ya sabemos por el Evangelio de Marcos y por los otros evangelios que es muy inteligente y muy sagaz en sus respuestas, quiere llevar al hombre a su propio terreno. Es decir, tú vienes aquí preguntándome por obras, ok, vamos a ir a tu terreno, vamos a pelear o vamos a discutir en tu arena, como si fuera un camino, como si fuera un lugar en el que el hombre se siente cómodo. ¿Qué debo hacer? Ok, tú quieres hablar de lo que hay que hacer, listo, hablemos de lo que hay que hacer. Primero Jesús le dice que nadie puede llegar a ser perfectamente bueno porque solo Dios es bueno. Así que de entrada Jesús le da una pista y le dice, tú no puedes llegar a ser tan perfectamente bueno. Pero lo otro que hace el Señor es citar textualmente la segunda tabla de la ley de Moisés. Acuérdense ustedes que los mandamientos están resumidos en 2 tablas. Las primeras 4 tablas, los primeros 4 mandamientos en la primera tabla son acerca del amor a Dios y los siguientes mandamientos en la segunda tabla son acerca del amor al prójimo. Y el Señor le cita intencionalmente todos los mandamientos de la segunda tabla. ¿Y sabe qué hace el hombre? El hombre dice, Señor, todo eso guardo desde mi juventud. Mira lo que dice Jesús en el versículo 19. Los mandamientos sabes. Y lo cita. Pero ahí viene una pregunta interesante. ¿Está acaso Jesús diciendo que se puede entrar al reino de Dios solo con guardar los mandamientos y nada más? La respuesta es sí y no. La respuesta es sí, porque si alguien pudiera guardar de manera perfecta durante toda su vida todos los mandamientos de la ley de Dios, esa persona podría ir al cielo. El único problema es que nadie puede durante toda su vida guardar de manera perfecta todos los mandamientos. Pero recuerden que Él está llevando al joven a su propia arena, a la arena de las obras, donde Él cree que es perfecto, para probarle que en efecto ni siquiera por la propia ley que él cree que cumple no es perfecto. Y me encanta esa manera de Jesús de destruir los argumentos. No solo de los fariseos y de los escribas y de los saduceos, sino ahora de este joven vanaglorioso de sus obras, pero rico, por cierto. ¿Y cómo lo hace el Señor? Bueno, ya lo dijimos citando los mandamientos. Y aunque el hombre le responde a Jesús que él guarda esos mandamientos desde su juventud, Jesús lo mira a él con tierna compasión. Y a mí me llama poderosamente la atención eso que dice el texto, porque el texto dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó. Es decir, Jesús no está discutiendo con él. Jesús realmente está viendo que el hombre parece que tiene un buen deseo, pero su corazón está como dividido. Jesús le responde con tierna compasión. Lo mira y le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y sígueme. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús le está mostrando al hombre lo imposible que es justificarse guardando todos los mandamientos, porque en efecto él no los guardaba. ¿Cómo así? Se acaba de decir que sí. Sí, solo algunos, pero no todos. ¿Cuál no estaba guardando? Nada más y nada menos que el primero. Él no estaba amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque él estaba amando a su dinero, lo que era su falso Dios. Y Jesús había enseñado claramente que nadie puede servir a 2 señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús le está diciendo al hombre en su cara, con los 10 mandamientos, tú no estás cumpliendo el primero de ellos y el más importante, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y luego a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, la esencia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos está ligada al hecho de que amamos a Dios por sobre todas las cosas.
Y eso es lo que Jesús le está mostrando. No puede haber una separación en lo que tú dices es el amor al prójimo de lo que debería ser nuestro amor hacia Dios. Los mandamientos están íntimamente relacionados. Solo cuando amamos a Dios, entonces podemos amar al prójimo. Y Jesús desbarató por completo todo el argumento del hombre, diciéndole, como ni siquiera puedes amar a Dios sobre todas las cosas, todos estos mandamientos que dices que guardas, ni siquiera los guardas por amor al prójimo, sino por amor a ti mismo. ¡Wow! Lo acabó. Es más, la reacción del hombre lo dice todo, lo pulverizó. Y yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Pero es como cuando tú sientes que haces algo y tú dices, que esto, yo lo miro por algún lado a ver si tiene alguna falla y esto no tiene, yo veo esto que está perfecto en lo que sea que haga. Eres arquitecto, diseña, construye, barre, limpia, lo que sea. Entonces, esto está, que yo no, si lo mejoro lo daño. Entonces llega otro y te dice, mira, eso que tú hiciste, eso no sirve. Está malo por todos lados. Tú no quieres mostrar en tu cara que estás frustrado. Sí, yo estaba mirando que de pronto tenía algún problemita por ahí. Pero en tu corazón, por dentro, se escuchan los quebrantos del alma. Porque te están desbaratando lo que tú creías que era tu obra de arte. El hombre, según él, había construido toda su vida de piedad desde su juventud. Y lo decía con arrogancia, Señor, desde mi juventud yo he procurado guardarlos. Y el Señor le está diciendo ahora, en su cara, que no. Es evidente que el amor al dinero de este hombre era un impedimento para seguir a Jesús con todo su corazón. O que yo no estoy diciendo, ni tampoco Jesús, que era el dinero el problema del hombre. Porque en efecto, mis amados hermanos, no hay ningún problema con el dinero. ¿Dónde está el problema realmente? El problema está en amar el dinero. No hay ningún problema con la riqueza. ¿Dónde está el problema realmente? En amar la riqueza. Había en su vida una cosa más importante que Dios. ¿Y cuál fue la muestra de eso? Lo triste que se puso cuando tuvo que pensar siquiera en despojarse de todo para servir al prójimo. Y entonces, ¿dónde está el amor que tú dices que das al prójimo si ni siquiera puedes venderlo todo para darlo a los más pobres? Lo triste de todo es que ese dinero era temporal. Iba a perecer. Algo que ni siquiera él iba a preservar para toda su vida. Y ese es el problema de la idolatría, mi estimado hermano. De amar las cosas de este mundo más que al Señor. El problema es que nos entregamos en adoración a un Dios, como diría el pastor Tim Keller, falso, que falla. Al fin y al cabo, un Dios que falla, que solo nos mantiene anclado a la riqueza de manera temporal mientras estamos en este mundo, pero que no provee una esperanza para la vida futura. Oh, mis amados hermanos, no hay nada en este mundo que pueda ser más valioso que seguir al Señor. No hay nada en este mundo que pueda ser más importante que seguir y servir al Señor de todo corazón. Seguir al Hijo de Dios demanda una renuncia a los placeres temporales de este mundo, a los placeres que provienen del dinero, del sexo, del poder, de las riquezas, de la fama y de todo aquello que vestido de felicidad nos amarra como esclavos de la mentira y la falsedad. Hay algo triste en este joven rico de esta historia, todavía más triste, que puede ser lo que sucede en el corazón de muchos. Su corazón estaba dividido. No era que él aborrecía y odiaba al Señor.
Por supuesto que no. Su corazón estaba dividido. Por un lado, él creía genuinamente que era piadoso. Él estaba genuinamente engañado, creyendo que era piadoso y que amaba a Dios. Pero por otro lado, él servía a las riquezas temporales de este mundo. Mis hermanos, lo diré de nuevo en palabras del Señor y de manera categórica: no se puede vivir para dos señores. Eso lo deja claro la Escritura. Nosotros debemos examinar nuestras vidas. No sea que estemos engañándonos a nosotros mismos, viviendo solo una religión externa como la de este hombre rico, solo de ritos y apariencias, solo de cosas que pueden ver los hombres, pero por dentro adorando a quien no es Dios. Porque la idolatría, mi estimado amigo y hermano, va más allá de los muñecos y las imágenes en los templos de arquitectura barroca. La idolatría se ancla en lo profundo del corazón humano y te hace creer, como al pueblo de Israel, que puedes construir un becerro de oro al mismo tiempo que adoras al Dios que está enviando fuego en el monte que tienes enfrente. Así como Israel no pretendía abandonar a Dios construyendo al becerro, sino adorar a los dos, así la idolatría te engaña creyendo que puedes servir a los placeres temporales de este mundo y entregarte con todo tu corazón y al mismo tiempo servir al Señor. Si tú estás aquí en esa condición, tú tienes que reaccionar hoy y darte cuenta que no puedes hacer eso. Jesús deseaba que este joven pudiera arrepentirse. Él le habló con amor y compasión, pero el joven prefirió dar la espalda. Y eso es lo triste, mis amados hermanos. El Señor no deja sin esperanza a aquellos que ama. Y el Evangelio es una confrontación siempre frontal. Tú puedes hoy venir a Él en arrepentimiento y fe. O puedes, como este hombre rico, dar la espalda y correr a seguir disfrutando del poco tiempo que te resta en la falsa felicidad que los placeres de este mundo ofrecen. Y si así son las cosas, si ni siquiera alguien que guarda casi todos los mandamientos de manera perfecta, alguien que es moralmente intachable, puedes entrar y heredar al reino de Dios, entonces ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede salvarse? Y si alguien puede salvarse, ¿cómo puede hacerlo? Lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado: la disposición de dejarlo todo. Versículos 23 al 31. En la tercera escena, Jesús se dirige a sus discípulos. Mira el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, yo quiero que ustedes se imaginen la escena. El joven rico se va. Ay, muchas gracias, Sol, de verdad, muchas gracias. El joven rico se va y queda un silencio como el que hay aquí ahora. Y de repente se escuchan, ustedes saben cuáles son los murmullos de velorio, ¿verdad? Hay un silencio, pero se escucha en el fondo. Y por allá unos pies que se... Y si es un pueblo, el trapo espantando los mosquitos. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo por hacerle bien gráfica la escena. El joven rico se va y los discípulos escuchan al Señor decir:
Fíjense, ¿vieron a ese muchacho? Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos se miran unos a otros con los ojos abiertos. Eso es lo que quiere decir la palabra asombrado. ¿Cómo así? Ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Pero no se atrevían a preguntarle al Señor. Entonces, antes de que pregunten, el Señor les responde. Esperen, les aclaro algo. Qué difícil es, dice el Señor. Estamos en versículo 24. Cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que ¿qué? Notan que la aclaración era necesaria, ¿verdad? Los discípulos estaban como que, ¿cómo así, Señor? Que ningún rico puede entrar. No, espérate. Qué difícil es, déjame plantearlo de nuevo. Qué difícil es que alguien que confía en las riquezas pueda entrar al reino de los cielos. Ahora, el Señor les echa un chiste a ellos. Y esto es un chiste realmente. En el versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de Dios. Y antes de que usted empiece a recordar todas las teorías de interpretación que ha visto sobre este pasaje, que un camello es un nudo en una cuerda, que un camello es una puerta pequeña en una... Eso no nos lo está diciendo el texto. Así que lo que nosotros entendemos aquí es que camello es camello y aguja es aguja. Parece increíble que uno tenga que hacer esa aclaración, pero uno tiene que hacer la aclaración porque sale cuánta gente por ahí diciendo que la aguja es una puerta pequeña que había... Y que el camello entonces tenía que entrar agachándose porque... Y no, lo único que falta es que muestren el video de un camello entrando por una puerta en Jerusalén que está pequeña. No, el tema aquí es, hermanos, imagínense esto, es un camello entrando por el ojo de una aguja. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Bueno, así es que entre uno que confía en las riquezas en el reino de Dios. Punto. Es difícil, es imposible. Entonces, ellos se asombraron todavía más, diciendo, y Señor, ¿y quién puede ser salvo entonces? Esa es una pregunta, ojo, muy importante. Tal vez la pregunta más brillante que hayan hecho los discípulos hasta ahora. Porque permitió que Marcos pudiera registrar lo que sigue. ¿Qué dice el versículo 27? Entonces Jesús mirándolos, y ojo, mirándolos es exactamente la misma palabra con la que él miró al joven rico. Mirándolos con tierna compasión, les dice a ellos, para los hombres que es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí es donde está el asunto, mis hijos, le dice el Señor a los discípulos. Los hombres no pueden entrar al reino de Dios por sí mismos. Pero Dios sí puede meter un camello por el ojo de una aguja. Y aquí un camello que entró por el ojo de una aguja. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la salvación de nuestros familiares, como los conocemos bien, nosotros decimos, yo sé que el evangelio es poderoso, pero yo conozco a mi papá. Él nunca va a ser cristiano. Cuando piense de esa manera, acuérdate de ti. Que tú no eras mejor. Y cómo el Señor obró poderosamente. Porque la salvación es del Señor, mi querido hermano. Y la prueba de eso es que si no fuera por la intervención divina, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Ninguno. Porque todos estaríamos sirviendo y amando lo que nos complace. Pero el Señor obró tan poderosamente que cambió nuestros afectos. Entonces podíamos aborrecer ahora lo que antes amábamos y amar lo que nunca nos hubiésemos imaginado amar.
En eso consiste la nueva naturaleza. En eso consiste el poder de Dios, del Evangelio al que se refiere Pablo en el capítulo 1, versículo 16 de Romanos. El Evangelio es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Eso es tremendo. La salvación es del Señor. Y yo creo que eso es algo que debemos recordarnos permanentemente. Al evangelizar, al discipular, al hablar del evangelio a otras personas. Recuérdate esto: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque a veces como que no estamos viendo fruto, como que estamos predique y la persona está más dura, obstinada. Mi hermano, cuando pierdas la esperanza, recuerda: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, si hoy tú estás aquí con un deseo por seguir a Cristo y aún no lo sigues, puedes estar seguro que ese es un sentimiento que viene de Dios. La carne no provee ese tipo de sentimientos. Él es quien está operando verdaderamente en ti. Así es como Dios llama. Y digo esto porque muchas personas suelen decir: mira, el evangelio es bueno. Lo dice en ese tono, ¿no? El evangelio es muy bueno. Y yo tengo tíos que son evangélicos, pero yo siento que todavía Dios no me está llamando. ¿Sí? ¿Alguna vez le han dicho eso? Porque ellos están esperando que un día del cielo salga una trompeta grande y que le diga: Antonio Manuel, te estoy llamando. Eso no va a pasar. Pero el Señor sí obra a través de nuestros afectos, de nuestro espíritu, de nuestra alma, transformando nuestros deseos. Así es como funciona su llamado. Jesús todavía responde a una segunda pregunta de sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La pregunta de Pedro es una pregunta: yo no quiero que ustedes juzguen a Pedro de interesado. Es una pregunta obvia. Él quiere estar seguro de que él no es parte de ese joven. Él no es como el joven rico. Señor, si se trata de dejar las riquezas y todo, ¿será que yo ya dejé lo suficiente, Señor? Es una pregunta honesta de Pedro. No lo juzguemos rápidamente. Él está genuinamente preocupado. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le responde de manera consoladora, y no solo a Pedro, sino también a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo: no quedarán sin recompensa en esta tierra ni en la tierra venidera. Ahora, ese pasaje no necesita mucha explicación. Jesús dice que aquellos que han dejado padre, casa, hermanos y todo eso recibirán 100 veces más entre aquí y entre la vida eterna. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Él está diciendo que si tú perdiste hermanos por causa de seguir a Cristo, y más en el contexto judío, donde si tú confesabas a Cristo como Señor, eras desterrado, y en el contexto gentil, si confesabas a Jesús como Señor, te estabas rebelando contra el imperio y eras desterrado de tu familia para que tu familia no muriera junto contigo. Ellos perdían en la renuncia de seguir a Cristo
son familiares. Y el Señor dice, yo te estoy dando más familiares, muchos más de lo que estás perdiendo. Y me encanta este pasaje porque nos hace mirar a la iglesia local, al hermano que ha decidido seguir a Cristo como alguien que me pertenece, como un hermano cercano, como un padre cercano. Aquí es donde es relevante aquellas palabras de Pablo cuando recomienda a uno de sus discípulos y le dice, mira, en la iglesia local, a las madres, a las ancianas, trátalas como a madre. A las más jóvenes como hermanas tuyas, porque tienen el concepto de que la iglesia, los que han decidido seguir a Cristo, son una familia entrañable en la fe. Mi amado hermano, esto es maravilloso realmente. Todo cuanto tú hayas perdido, el Señor lo restituye en la comunión al seguir a Cristo. El Señor lo restituye en la comunión. Ahora, este pasaje le encanta a los pregoneros del falso evangelio de la prosperidad. Este que dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¡Casas! ¡Casas! ¿Cuántos casas? Oh, pero ellos no siguen, porque si siguen se meten en problemas. Dice, tierras con persecuciones. También, seguir a Cristo tiene recompensas. En esta tierra, en la comunión a la que somos incorporados, pero también la promesa de la tierra venidera. Nota que en 2 ocasiones en el texto el Señor dice quien haya dejado casa y luego tierras. Porque, hermano, literalmente eran desterrados, literalmente eran echados de su casa y perdían sus familias. Y tal vez para nosotros este discipulado no es tan radical en ese sentido para ellos. Algunas personas padecen algunas cosas cuando se hacen cristianos. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, que mi mamá me dice que yo nací católico y yo tengo que morir católico. Y eso es persecución, ¿no? Porque no me he echado de la casa, pero está brava. Eso es todo, ¿verdad? Pero nadie puede decir aquí que yo me hice cristiano. Bueno, tal vez haya alguien y me echaron de la casa. Tal vez hace algún tiempo esto era menos popular, ¿verdad? Y el ser cristiano era más abrazar una herejía. Y en algunos países tal vez esto es mucho más difícil, pero en nuestro contexto uno como que nace familiarizado con el cristianismo ya, ¿no? Así sea, uno nace y ya a los 8 o 10 días o al mes ya tiene padrino y lo bautizan y todo este asunto. Y hasta la crucecita aquí en la mano para las ánimas. Entonces ya uno nace en una cultura cristiana, y digo cultura cristiana muy entre comillas, en el sentido de que la gente conoce. Pero para ellos no era así. Para ellos ser cristianos era perderlo todo. Y a ellos Jesús les dice, ustedes tendrán moradas en la eternidad. Ustedes heredarán la tierra. Ustedes están ganando una nueva familia. Ustedes están ganando nuevos hermanos, nuevas relaciones. Y yo creo que hay mucho aquí de consuelo para nosotros, hermanos míos. Mucho consuelo. Cierra el Señor Jesucristo diciendo estas conocidísimas palabras. Muchos de los primeros serán postreros y los últimos primeros. Yo he escuchado esta frase en las filas de los bancos, ¿verdad? El hombre llegó de último y como es amigo del gerente pasó primero, entonces los primeros serán postreros y los últimos primero. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí realmente? Recuerden la regla del contexto que nos ayuda a entender este pasaje. En el contexto, Jesús está todavía lidiando con la pregunta acerca de si los ricos pueden o no entrar al reino de Dios. Y en ese sentido, Jesús está dejando claro que muchos que se consideran a sí mismos los primeros y más prominentes entre los hombres por su riqueza y por su poder, ellos quedarán relegados. Pero muchos como Pedro, tal vez clase media, media baja, pescadores, hombres considerados
Los últimos por su poca preparación económica o por su propio poder económico, ellos vendrán al reino de Dios. No es una regla segura, pero es una señal, dice el Señor, de que aquellos que se consideran a sí mismos ricos y pobres y ricos y prominentes y poderosos, ellos quedarán relegados. Mis amados hermanos, ¿qué hemos dicho entonces hasta aquí? Hemos dicho que seguir a Cristo implica, número uno, una fe como la de un niño, sin reservas y sin prejuicio, que corre al Señor con toda confianza. Hemos dicho que seguir a Cristo implica poner en segundo lugar todo lo que consideramos valioso en esta tierra. No podemos seguir fielmente a Jesús si al mismo tiempo servimos a nuestros propios dioses. Y lo tercero que hemos dicho hoy es que si realmente queremos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos, si fuere posible, a dejarlo todo. Renunciar a todo por el poder de Dios que obra en nosotros y correr a Cristo, aun cuando eso implique que nos falte todo, sabiendo que en Él tenemos una recompensa en esta tierra y también en la tierra venidera. Mi amado hermano, no pienses tanto en lo que dejas atrás, sino en lo que ahora abrazas por la fe en Cristo Jesús. Porque cuántas veces miramos como los israelitas en el desierto, las cebollas y los puerros y todas las cosas y los ajos, no sé cómo podían comer ajos, y los ajos que nos comíamos en la esclavitud de Egipto, e ignorar el maná que cae del cielo para nuestra redención. No mires lo que dejas, sino lo que abrazas y lo que recibes y lo que recibirás como recompensa eterna. Este es el tipo de devoción y discipulado al que nosotros somos llamados. Un discipulado radical, de disposición a dejarlo todo. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos.